¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente en un programa de conversación política donde vamos a ir desglosando, desmenuzando cada una de las aristas de aquellos temas que están justamente en la palestra. Uno de los que ha generado bastantes comentarios y muchos titulares es el trabajo de la Convención Constitucional, y para eso tenemos hoy una invitada de lujo. Fue muy generosa con nuestro canal hace muchos meses atrás, cuando recién partió con su trabajo en la convención. Podías arrancaba por ahí y nos mandaba algunos videos a través de su periodista, y un denominador común que la ha identificado durante todo este tiempo: firmes, con ideas muy claras, y que no ha titubeado para decir lo bueno y lo malo que ha tenido el trabajo de la convención junto a sus pares. Les voy a entregar algunos datos de ella. Tiene 35 años, abogada. Además, se desempeñó como funcionaria municipal en retiro. Trabajó en la Seremi de Bienes Nacionales en la región del Biobío. Hasta diciembre del 2020 ejerció como coordinadora regional del Senama Maule, cargo que dejó para postular entonces a la Convención Constitucional. Representa al Distrito 18, compuesto por Cauquenes, Chanco, Colbún, Linares, Longaví, Parral, Peyúgue, Retiro, San Javier, Villalegre y Hierbas Buenas, varias comunas y muy diversas. Demos la más calurosa de las bienvenidas a Patricia Labra, entonces, nuestra convencional del Distrito 18. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias, contenta de estar acá en Linares, en Canal 30, conversando sobre estos temas que son tan importantes para el país. Hoy ha estado muy ajetreado todo. Siempre el trabajo de la convención ha estado marcado por lo mismo. Desde el inicio, cuando Elisa Loncón decía que algunos convencionales habían bajado de peso porque no había dónde comer siquiera. Ojalá me hubiese pasado eso a mí, pero no me pasó. Hasta el día de hoy, donde tuvieron que acelerar todo porque no se cumplió con el primer plazo, que eran los 9 meses, y se tuvo que extender. ¿Cómo ha estado el trabajo por allá? Bueno, efectivamente, yo creo que el primer tramo de la convención estuvo marcado, como bien dices, con muchas polémicas, ¿cierto? Y hartas cosas muy controvertidas, pero en cuanto al trabajo efectivo, no era el ritmo necesario que llevábamos. Nos tomábamos mucho tiempo, ¿cierto?, en discutir el reglamento, también haciendo declaraciones, ¿cierto?, discutiendo cosas que no eran relevantes, y resulta que ahora nos pilló el tiempo, y sí, efectivamente ya estamos a toda máquina, pasamos de un extremo a otro, donde estamos sesionando hasta muy tarde, muy encima, acortando los tiempos de discusión y análisis lo más posible. Entonces ha sido un gran cambio respecto al ritmo de trabajo que había antes. Bueno, de formación profesional, abogada. Pero ¿cómo surge esta opción de entrar a la política? Además, su hermano siguió los pasos también en las últimas elecciones. ¿Cómo es este camino, esta decisión de llegar a donde está? Bueno, sí, a mí siempre me ha gustado el tema de la política, el servicio público. Yo como abogada trabajé en el ámbito privado y público, como bien comentaba al principio, pero uno siempre toma una decisión, y a mí me gusta más el servicio público. Y bueno, trabajando también en el Servicio Nacional del Adulto Mayor, me di cuenta que había muchas cosas que todavía están pendientes y que se puede hacer algo en virtud de eso. Mi papá, el doctor Guillermo Labra Parral, él fue consejero regional hace algunos periodos también, y bueno, me decidí finalmente cuando estaba ya mi último periodo en Senama, porque conversando con muchas personas, también, bueno, acá como se ve en la imagen, es con el alcalde Mario Mesa, que fue también una de las personas que me motivó a asumir este desafío. Finalmente decidí dar el paso, y creo que fue una buena opción. Obviamente a lo mejor no con las expectativas que todos teníamos del proceso, pero es algo que siempre estuvo en mí, que yo creo que podemos aportar con algo positivo para lo que está pasando ahora en nuestro país. Mire, con otros entrevistados hemos conversado con respecto a esta intención que tiene el ser humano de trascender, ¿cierto? Que lo recuerde, pero usted va a hacer historia realmente, porque su nombre va a estar ahí dentro de los que redactaron este borrador de la Carta Magna, que vamos a tener que votar todos, pero está dentro de esto. ¿Cómo ha sido este trabajo desde el interior de la convención?
La verdad es que mucha gente me decía eso, al momento después que supimos los resultados de las elecciones, que hicimos un buen trabajo, pero también fue una sorpresa el resultado tan bueno. Y me decían, ¿estás feliz? Esto va a ser historia, va a estar tu nombre. Y la verdad yo no me creo el cuento. Yo más que eso decía, chuta, es una responsabilidad tremenda. Y más el hecho de pasar a la historia, yo creo que tenemos que aprovechar el tiempo al máximo y yo quiero aportar, y eso es lo que estoy tratando de hacer desde la visión territorial, acá de la región del Maule, y también con los conocimientos que he tenido como abogada y dentro del servicio público. Entonces yo creo que eso es lo que principalmente me motiva a seguir con esta labor y obviamente dar el máximo posible de esfuerzo, a pesar de que a veces las condiciones sean un poco adversas en cómo se está desarrollando, pero por esfuerzo, por responsabilidad, por compromiso no nos quedamos. ¿Qué hace que esas condiciones sean adversas? ¿El trabajo con los otros convencionales? El trabajo con los convencionales en general es cordial, aunque sí también hay bastantes roces, sobre todo en los discursos, ¿cierto? Que se ve en el pleno, como que muchos hablan hacia el público. Pero yo creo que lo que lo hace un poco más difícil es que al final esto se baila al ritmo del sector mayoritario nomás. Nosotros como centro derecha hemos querido hacer muchos aportes, hemos abierto también nuestras posturas, pero lamentablemente da la impresión de que esto ya está todo cocinado, entonces eso como que baja un poco las esperanzas, las expectativas, pero no quiere decir que vamos a dejar de hacer nuestra pega, porque es para eso lo que nos eligió la gente, para que nosotros estuviéramos ahí defendiendo los ideales, las expectativas, lo que es mejor finalmente para el país. Más allá del partido político que uno represente, yo por lo menos siempre llevo en mi mente y en mi trabajo qué es lo que recogí de las necesidades de todas las personas del Maule Sur en momento de campaña y ahora también en el funcionamiento de la convención. Oiga, yo cuando escucho esto de que representamos a la gente, digamos por votación popular, excepto obviamente los escaños reservados, pero a veces, a ratos, muchas semanas, muchos meses, siento que a algunos se les ha olvidado, y puedo hacer la comparación, soy un amante de la lectura, con Rebelión en la Granja de George Orwell, cuando todos éramos iguales, pero de repente recibimos un grado distinto y se nos olvidó esa igualdad. Sí, y la verdad es que hay varios colegas que se han creído mucho el cuento y les gustan mucho también las luces del Congreso. Hablo en general, de convencionales de todo Chile, no estoy haciendo referencia explícita a nadie. Pero sí, hay muchos que se quedan con las luces, con las cámaras, ¿cierto? Con el discurso. Y eso es una de las cosas que yo creo que a mí me ha caracterizado, que no me pierdo. Yo trato de pasar mucho tiempo acá en el distrito, sesiono bastante también de manera telemática, porque si bien es importante estar allá, pero yo creo que lo más importante es que la gente nos siga viendo que estamos acá. Yo sigo en mi comuna, en Parral, ¿cierto? Acá en el distrito, de repente voy por la calle, me encuentro con alguien en la plaza y me preguntan, respondo a mis redes sociales, entonces yo creo que eso es lo que nunca tenemos que perder los políticos en general. Y para mí yo creo que es primordial, mientras se haga el trabajo bien, de manera responsable, pero no perdiendo la conexión por la gente. Mire, yo fui uno de los votantes de apruebo y yo sentía que, claro, que iban a recoger todo este clamor popular y que en realidad iban a estar conectados mucho con las necesidades de cada uno de sus distritos. Pero nos hemos ido encontrando y hemos visto también a través de la prensa, muy lamentablemente, algunos capítulos un poco extraños, por decirlo menos, de los mismos asesores. Mire, le invito a ver una nota que nos va a contextualizar con respecto a las asesorías que recibe la expresidenta Elisa Loncón de la Convención y la vamos a comentar. La presidenta de la Convención, Elisa Loncón, tendría relación directa con altos funcionarios del gobierno boliviano y venezolano. Rudy Ali López González es hijo de una ex embajadora de Venezuela en Bolivia y sus estudios en ciencias políticas lo han llevado a codearse con lo más granado de la política de ambos países. Asesorías en materias relativas a la organización del Estado, gobierno y sistemas políticos, asesoría integral para el cumplimiento de las funciones constituyentes, asesoría en materias relativas a garantías constitucionales. Es de esta forma como se especifica su labor al interior del grupo asesor de Loncón. López González recibió el apoyo de Bolivia para la publicación de su tesis titulada La internacionalización de la propuesta boliviana para declarar el agua como derecho humano en Naciones Unidas, 2006-2010.
Pero usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con respecto a su función dentro de la convención y específicamente con Elisa Loncón? Precisamente es en esa nación la idea de la plurinacionalidad ya fue instaurada. No por casualidad, el nombre oficial de ese país es Estado Plurinacional de Bolivia. De hecho, a la toma de posesión del presidente Gabriel Boric asistió Álvaro García Linera, quien fuera el número 2 del gobierno de Evo Morales y quien impulsó la idea de la plurinacionalidad en 2009, cuando los bolivianos pasaron por un proceso constituyente. El asesor de 30 años de edad también es articulista y miembro del consejo editorial de la revista Correo del Alba desde el año 2012 hasta la fecha. Se indica como sede de esta publicación la ciudad de La Paz, Bolivia, revista que en su edición 101 llevó de portada e incluyó un reportaje en extenso sobre Elisa Loncón. ¿Qué opinará nuestra entrevistada sobre el concepto de plurinacionalidad? Oiga, bastante interesante esto, ¿eh? Bueno, está para la consulta de todos, no hay que investigar mucho, no son antecedentes secretos, la relación que se puede hacer y claro que va dando respuesta también a conceptos que para nosotros eran bastante extraños, lo de plurinacionalidad, por ejemplo. Elisa Loncón, cuando la nombran presidenta, ella saca este discurso y ocupa muchas veces dentro de lo mismo esta palabra. Revisando, me decían acá, vas a ocupar este libro. Yo imprimí todos los artículos que estaban aprobados y que estaban en la página. Muy bien. Tengo algunos destacados porque me llamó mucho la atención, los vamos a ir descubriendo. Pero antes, ¿cómo es esto de plurinacionalidad? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué impacto va a tener para nosotros? Este es un tema muy complejo y que se instaló ideológicamente en la convención. Desde el día 1, como bien dice, Elisa Loncón habló de refundar, ¿cierto?, el país, la plurinacionalidad, entre otros términos. Y, como decía, desde el día 1 se instaló porque, por ejemplo, yo participé en la comisión de reglamento. Y ya en el reglamento de la Convención de Funcionamiento instalaron que teníamos que regirnos por la plurinacionalidad. O sea, estamos hablando de un reglamento y ya estaban instalando esos conceptos. Nosotros, desde el grupo que trabajamos en la centro derecha y otros convencionales, decíamos, oye, pero ¿cómo vamos a estar instalando un concepto que no sabemos qué implica? No, es que estos son temas de fondo, decíamos nosotros. No, es que después se ve no significa nada. ¿Qué pasó? Empezamos a discutir las materias de fondo y bueno, ya tenemos aprobado un artículo que declara que Chile es un Estado plurinacional. Hasta el día de hoy no hemos podido determinar qué implica en la realidad la plurinacionalidad, porque esto se está viendo así como por separado en aspectos. Por ejemplo, pluralismo jurídico. Yo soy parte de la Comisión de Justicia, donde se aprobó que ya está en el texto definitivo del proyecto, que haya un sistema judicial independiente para los pueblos indígenas, administrado por sus propias autoridades, ¿cierto? Autonomías territoriales indígenas y también se han ido planteando muchos privilegios, porque yo lo hago con responsabilidad, creo que son privilegios porque los ponen como en dos categorías. Por ejemplo, los pueblos indígenas tienen derecho, ¿cierto?, a reivindicación de territorio, etcétera, cosa que los demás no tienen. Incluso en las normas, cuando hablábamos sobre nacionalidad y todo el tema, se proponía que había como una especie de club y de una especie de membresía que los mismos pueblos indígenas decidían a quién le daban la nacionalidad. Entonces, esto es un concepto que para mí no está claro, pero sí las implicancias las vamos viendo ahora en el camino. Por eso el tema ideológico está súper instalado en la convención. Eso es algo que desde que partimos el trabajo nos desmotiva mucho, porque por eso da la impresión de que esto ya venía todo planeado. Yo no soy muy de las teorías conspiracionales, ¿cierto?, que esto ya viene pero lamentablemente la práctica y la realidad está demostrando otra cosa, como por ejemplo los antecedentes que han podido recabar ustedes. Justamente aquí es solamente tirar raya para la suma. Tenemos entonces asesores políticos que son directos con respecto al trabajo que están desarrollando dentro de la convención. El trabajo de un asesor es justamente ir orientando y guiando el pensamiento de su asesorado, decirle que está bien, que está mal, cómo actuar frente a algunos temas. Si tiene una relación tan directa con países donde ya se ha instaurado esto, con dos países, Bolivia y además Venezuela, y que llega a nuestro país a través de una figura tan potente como la de Elisa Loncón, que además en
una revista internacional fue reconocida como una de las 100 mujeres líderes del año, entonces no es menor este trabajo. Otra cosa que llamó mucho la atención, que varios de los convencionales llegaran como independientes, pero una vez dentro de la convención se definieran dentro de un grupo político. ¿Cómo lo sintieron ustedes también eso? Yo siempre lo vi de la manera que, perdonando la expresión, la mayoría de mis colegas convencionales merecen todo mi respeto a su trabajo independiente de las diferencias políticas. Pero dichas las cosas como son, yo creo que las listas que se publicitaron como independientes, muchas personas creyeron que realmente iban a ser de independientes, pero en la práctica, ¿qué es lo que estamos viendo? Votan todos en bloque, se juntan para acordar antes qué es lo que van a aprobar, lo que no, los textos de las indicaciones, ¿cierto? Las iniciativas con los grupos afines de izquierda. Entonces, yo creo que podrían haber sido un poco más honestos y decir, somos independientes de izquierda, porque por eso se vivió ese aumento explosivo, ¿cierto?, de los votos en el momento de la elección de constituyentes, de la lista del pueblo, ¿cierto?, y otros, que, perdonando, resultó ser un fraude, porque finalmente vimos escándalos como el de Rodrigo Rojas, como el del candidato presidencial, que levantaron, ¿cierto?, con firmas falsas. Entonces, estaban haciendo peor que los mismos políticos de siempre que tanto criticaron. Entonces, yo creo que eso después se empezó a ver en las elecciones presidenciales, ¿cierto?, y cómo se está desarrollando el proceso ahora, porque también hay harta decepción de la gente. Entonces, yo creo que con eso no se juega, se debía haber transparentado desde un principio, sí, ok, pero soy de tendencia de izquierda. Y bueno, ahora ya en el funcionamiento de la convención eso está más que claro, y los que llegaron como independientes, la mayoría, por supuesto, no todos, pero la mayoría está situado en el grupo de más a la izquierda de la izquierda, digamos. Oiga, sí, un palacio que fue otorgado como sede para que ustedes trabajaran y además fue arreglado con todas las características, dando cobertura a las necesidades que requería este grupo tan grande de trabajo, no daba con el ancho de las expectativas, me imagino, porque reclamaban al principio de esto, lo recuerda, que no estaban todas las salas con wifi, que no había esto, que no había lo otro. ¿Cuántas veces se accionaron en el territorio, en otros lugares que no fuera Santiago dentro del palacio? A ver, nosotros tenemos todavía el Palacio Pereira para reuniones de trabajo con nuestros colectivos, ¿cierto? Con Zoom, ¿cierto? Ahora está bastante bien implementado. En su momento no se usaba mucho, pero ahora que ya estamos en la fase de discusión y cuando empezamos con la iniciativa, sí le dimos bastante uso. Y en el ex Congreso yo creo que no eran tan malas las condiciones como algunos decían, considerando en las condiciones que trabajan muchos chilenos. El tema del almuerzo, yo salía, iba al centro y me compraba una colación, digamos, y no era nada tan terrible. Pero bueno, y además que hay asignaciones para eso. Entonces, también se hizo una política de salidas a sesionar fuera de Santiago para descentralizar el proceso, que a mí me parecía muy bueno, ¿cierto? Pero ¿qué sucedió? Que salieron las comisiones, la comisión de descentralización, ¿cierto? Tanto la provisoria como la definitiva salió a sesionar varias veces fuera, en general bien, pero cuando salió la convención completa, que fue a la región del Biobío, resultó ser totalmente contraproducente a mi juicio, porque la mitad de las audiencias y las actividades que se hicieron fueron por Zoom, que no tiene mucho sentido si vas a estar allá, más encima con algunos por ahí problemas que hubo registrados en el hotel, que efectivamente existieron, no me constan los nombres de las personas, pero existieron. Y ahora, ¿qué pasa? Que se perdió mucho tiempo, no se van a hacer tantas salidas como están presupuestadas, y se va a hacer una salida al final del proceso a Antofagasta en mayo, cuando ya la gente no va a tener ninguna oportunidad de incidir. Vamos a ir a Antofagasta una semana a presentar el proyecto. Entonces, yo creo que una cosa son las descentralizaciones reales y otra cosa son estos simbolismos que, dicho sea de paso, para mí no tiene ningún sentido a estas alturas. Es un gasto de recursos tremendo, mucha plata y poca efectividad. Oiga, yo no sé si represento al chileno promedio, pero si llego a un lugar como este, a trabajar en el Palacio, con además un sueldo que es millonario, y me dan la oportunidad de que yo mismo me extienda el contrato de trabajo, por decirlo de alguna forma, en 3 meses más, o sea, yo no hubiera perdido esa oportunidad. Perdieron mucho tiempo al inicio de la convención reclamando temas que eran ajenos a ellos, y ahora tenemos que verlos 3 meses más sesionando porque no les alcanzaron 9 meses.
Así es. Ahora, yo siendo muy objetiva, creo que el plazo adecuado siempre era del año completo, considerando esta como casi prórroga automática solamente bajo la petición de los 3 meses. Creo que ese era el plazo más adecuado. Pero claro, al principio había muchas buenas intenciones, llenaron el reglamento de salidas y cosas y la semana territorial y todo, que en su momento era bueno, pero ¿qué pasó? No resultó y nosotros lo advertimos. Y ahora se están pagando las consecuencias de no haber entendido y ahora dicen, bueno, es que creímos que iba a funcionar. No, pues que no es que la intención es lo que cuenta, porque era cosa de sacar los cálculos y darse cuenta que no se iba a poder. Entonces, yo creo que ahora se está pagando ese costo y la verdad la calidad del proyecto que vaya a salir es algo bastante preocupante. Oiga, usted es abogada de profesión. Aquí dentro de este pequeño librito que tengo yo, las propuestas, ¿idea mía o son demasiado vagas algunas con respecto a la eficacia y cómo se van a ir midiendo? Dice de acuerdo a la ley, pero no especifica cuál parte de la ley lo va a hablar. Hay conceptos que son muy ambiguos, además que nos dan la posibilidad de que todos, independiente del color político, la cantidad de plata que tengamos, podamos ver lo mismo, ¿cierto? Una cosa objetiva es que en el día vamos a tener más luz porque sale el sol, en la noche menos porque está la luna. Eso es una cuestión objetiva. Pero si decimos que el día es más bonito que la noche, eso es completamente subjetivo y siento yo que gran cantidad de los artículos que están acá condensados son demasiado ambiguos y dejan casi toda la buena voluntad. Coincide lo mismo como profesional del área, digo. Sí, a ver, en cuanto a técnica legislativa constitucional, esto que está saliendo es algo muy raro, muy raro. Estamos, yo creo que podríamos decir, en el primer tercio de los contenidos constitucionales y ya tenemos más de 100 artículos, que es tremendo. O sea, esto va a ser, si se sigue con esa tendencia, va a ser una constitución tremenda. Han quedado cosas que uno dice, oye, pero es que esto no es para la constitución, pero ya, ok, pongámoslo. Para otras cosas nos han dicho, no, es que esto es materia de ley. ¿Cómo es la cosa? Quieren poner en la Constitución lo que a ustedes les gusta, pero lo que no les gusta no, es que dejémoselo a materia de ley, ni siquiera con referencia. Como por ejemplo pasó con el tema del artículo aprobado acerca de los derechos sexuales y reproductivos y el aborto libre. Ahí no pusieron la referencia a la ley. No, es que es obvio que hay referencia a la ley, pero en otros pusieron mucho detalle. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Quieres artículos detallados o artículos generales? Y lo otro también es que hay muchos conceptos, muchas cosas que se han impuesto un poco, como por ejemplo la cosmovisión del buen vivir. También hay otras cosas muy innovadoras, por decirlo de alguna manera, como los derechos de la naturaleza, que hasta el momento tampoco sabemos cuáles van a ser las implicancias de eso, o lo mismo la plurinacionalidad, pluralismo jurídico, que se ha aprobado solo lo general. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué ese texto está raro? Porque los informes que llegan de las comisiones se está aprobando más o menos un 20% del informe y todos los otros artículos que van desarrollando un poco más esos temas no se aprueban porque no tienen consenso. ¿Y eso es por qué? Porque los grupos mayoritarios de cada comisión, después el acuerdo de ellos no se refleja en el Pleno, como pasó con el bochorno tremendo de la Comisión de Sistema Político, donde se aprobaron, si no me equivoco, 3 artículos de más de 50. Así es. Y algunos con 0 votos a favor, y algunos aplaudían y celebraban porque tenían 0 votos a favor. Mire, bueno, usted hizo referencia justamente a uno que en reunión de pauta a nosotros nos llamó mucho la atención. Lo voy a leer específicamente, hasta la parte de derechos sexuales y reproductivos, el artículo 16. Dice, todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Hasta ahí estamos todos entendiendo perfectamente. Esto comprende, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo. Hace la especificación, me parece muy bien. Sobre el ejercicio de la sexualidad. Aquí ya me parece que se está prestando para ambigüedades, pero bien, todavía más, preparémonos. La reproducción, el placer y la anticoncepción. Eso quiere decir, por ejemplo, porque además más adelante nos dice, haciendo referencia, manteniéndonos dentro de estos cánones, ¿cierto? Si a mí me parece algo interesante para vivir mi placer sexual y que a usted le parezca humillante lo que yo estoy haciendo, pero está dentro de la Constitución, yo estoy ejerciendo mi derecho al placer sexual. Y ahí venía justamente el cuestionamiento, ¿será tan así? ¿Es muy ambiguo? ¿Estamos mal pensando nosotros? ¿Nos estamos adelantando? Es que lo que pasa es que precisamente uno de los objetivos de una constitución es que
dicte el marco general para la legislación y que dure, que sea sustentable en el tiempo. Entonces, a veces, si se fija, eso está como bien específico, el placer, la anticoncepción, etc. Normalmente en una constitución no se debería establecer todo eso uno por uno. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿cómo vas a definir qué quiso decir el legislador al momento de poner en la constitución el placer? Precisamente lo que usted está señalando. Al final, ¿quién va a tener que determinar qué se entiende por placer? ¿Cuáles son los límites? ¿Cierto? Va a ser el legislador. Claro. Pero, no sé si al momento de técnica, esto está siendo muy detallado y ese nivel de detalle al final llega a ser un problema para poder interpretarlo. Y yo creo que esto, si se aprueba, va a traer muchos inconvenientes porque al final, de esta forma, estamos generando una constitución que es como una cosa extraña, que tiene muchos detalles en una cosa, muy pocos en otra. Entonces, al final, vamos a tener dos opciones. El legislador se va a demorar cientos de años en hacer adecuaciones legislativas, porque después de esto, ¿cuántas leyes a lo mejor van a ser inconstitucionales? O también se va a terminar casi que legislando a través de los tribunales. Entonces, eso es algo que hay que tener mucho cuidado. Nosotros también lo hemos advertido hace rato, pero los colegas quieren hacerlo a su pinta y bueno, así es la democracia, pero yo creo que no hay que dejar de lado la responsabilidad y la técnica constitucional, porque con lo que pasó, por ejemplo, cuando se reguló y se incorporó el derecho al aborto sin restricciones, en otras, ustedes se fijan, remisión a la ley determinará tanto, la ley determinará esto, pero ahí no se puso. Entonces, si lo ponen en otro, ¿por qué en eso, que es uno de los artículos más polémicos, por qué no dejar a la gente tranquila y ponerlo? ¿Qué pasa con otros artículos que también son polémicos con respecto a casi una especie de recompensa ante una deuda histórica que se tiene con los pueblos originarios? Y lo llevo principalmente a la autorregulación que tendrían dentro de esta convención y además el tema del territorio. Se habrán saltado las clases de historia donde los profesores nos enseñaban que en todo el territorio nacional habían pueblos originarios y gran parte de nuestro territorio, por no decir todo, estaba ocupado por los pueblos originarios. Es que lo que pasa es que acá se han esgrimido mucho como argumento el convenio 169 de la OIT, ¿cierto?, que está vigente en nuestro país, pero lo están maximizando a niveles insospechados, incluso subiendo el estándar. Muchas veces en los artículos, que por suerte algunos han sido rechazados en el Pleno, incorporan como materias constitucionales y como obligaciones del Estado estándares internacionales, pero que no están contenidos en tratados vigentes y ratificados por nuestro país. Entonces, por decirlo de alguna manera, perdonando el chilenismo, vienen con el tejo pasado. Entonces, por ejemplo, la recuperación de territorios que tengan que ser traspasados, ¿qué pasa? ¿Escono sin indemnización? Probablemente viene sin indemnización y territorios incluso como que estimen ellos que son ancestrales. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué lo va a determinar? ¿Van a hacer un estudio histórico de, no sé, 300 años para atrás? ¿Cómo van a determinar eso? Porque realmente viene el tejo muy pasado. Entonces, esto está creando, 1, incertidumbre, 2, división en el país, porque la gente no quiere que tengamos esta separación. De hecho, muchos indígenas no se sienten representados por estas demandas. Ellos tienen otras necesidades también, y esta idea de tener toda esta autonomía excesiva, incluso a nosotros los que no seamos indígenas, estar en una categoría inferior, porque la práctica es eso al final, es algo que también en un tercer punto está, yo creo, influyendo en que la gente esté expresándose con ganas de rechazar en el plebiscito esta nueva constitución, y que es algo que a mí obviamente no me pone feliz y preocupa. Oiga, pero es cosa de ir revisando, tal como dice usted, los antecedentes históricos. Tenemos la ciudad de Talca, Curicó, donde dan cuenta del registro de pueblos originarios asentados en la zona. Tenemos los pehuenches en el lado de la cordillera, tenemos Panimahuida, Panimávida, ¿cierto?, donde hay varios libros de la Sonia Montesino que también habla con respecto a la iniciación de las nuevas machis en las aguas medicinales. Hay piedras horadadas en distintos lugares también. Entonces, insisto con lo mismo, es todo el territorio. ¿Qué vamos a hacer nosotros, visitantes dentro de nuestro país? Eso parece. Hace algunas semanas una colega convencional, Rosa Catrileo, a propósito de un tuit que respondió a otra persona, señaló, no sé si irónicamente, ella dice que no, que obviamente no era tan textual, pero sería una
una buena idea tener una visa para entrar, ¿cierto?, a los territorios indígenas. Si no me equivoco, dijo que Temocuicui era un país aparte, entonces probablemente haya muchos que eso es lo que están buscando. Ahora, el Pleno igual se ha moderado un poco, pero preocupa mucho que se haya instalado esta agenda casi que externa y desconectada de la realidad, porque por lo menos durante mi campaña, que yo visité sectores y personas muy transversales, porque dicen, no, es que solamente tú te metiste con gente de derecha. No, en absoluto. Y lo que he ido recabando ahora, la gente que conversamos a través de las redes sociales, no he escuchado una sola persona donde me diga, yo necesito que seamos un Estado plurinacional o que hayan autonomía y sistema jurídico indígena para que la vida de todos nosotros sea mejor. Nadie lo ha dicho. Y de esperar entonces que vayamos avanzando. Nos quedan varios temas polémicos, se los voy a adelantar a ver si vamos a llegar a buen puerto con respecto a eso. Por ejemplo, las asesorías también que dio uno de los nietos de Salvador Allende, que se declara como chavista y allendista. Hay algunos de los acuerdos que ya están cocinados, pero todo eso y más lo vamos a revisar a la vuelta de esta pausa comercial. Ustedes sigan en nuestra compañía y recuerden obviamente que Multicom Maule y TV Cable Loncomilla pensaron la mejor solución a cualquier tipo de duda o inquietud que ustedes presenten sin importar la hora del día. Un moderno call center atendido por profesionales en el área. Pequeña pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso y acá en Comerciales conversábamos nosotros con respecto a algunas apreciaciones generales, sobre todo de aquellos artículos más polémicos considerados dentro de este borrador. Voy a leer el que hacía referencia a la convencional Labra con respecto al Estado plurinacional. Dice, en el capítulo de la democracia, artículo 4, Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Pero acá no son todos los pueblos, hay algunas especificaciones, y no piensen que todos van a estar considerados. Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Licanantay, Quechua, Coya, Diaguita, Chango, Cahuáscar, están los Yagán también, están los Selknam y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. ¿Qué ley? No lo dice tampoco porque es bastante ambiguo, pero son estos principalmente porque de acuerdo a los censos han marcado también la preferencia. Hubo una consulta que se le hizo a los pueblos originarios que en realidad no cumplieron ni con la mitad de los encuestados, pues eran 40.000 los que se les pedían y ¿cuántos juntaron? 6.000 aproximadamente. Así es, eso es bastante, no sé si triste por decirlo, porque los estándares que están planteando en la Constitución, en el proyecto, son unos estándares pero exorbitantes, pero el proceso que hacemos nosotros, la consulta que se hizo aquí, fue una vergüenza. Y lo más sorprendente es que ellos ya estaban opinando sobre normas que estaban aprobadas, hay normas que ya están en el texto definitivo de la Constitución, entonces la incidencia respecto a eso no es mucha en la práctica. Entonces yo creo que es muy fácil lo que han dicho algunos para justificarlo, no, es que el gobierno anterior no nos dio los recursos, pero seamos realistas. Lamentablemente da la impresión de que esto se hizo, esta consulta, incluso tuvimos hay un reglamento de consulta indígena, ¿cierto?, de participación, que fue un reglamento que después a última hora presentaron uno nuevo y lo reemplazaron completo, y trabajo de meses también en comisiones, y ese es el resultado. Plata que se invirtió en eso fue mucha, se transfirió también plata a universidades del presupuesto de la convención para efectos de poder fomentar la participación ciudadana, etcétera, pero lamentablemente yo creo que en la práctica eso no se ha visto. Hay muchos cuestionamientos a la consulta indígena, muchos, y yo creo que esto es una demostración que no se pueden llegar y poner 1000 cosas en la práctica en base a voluntarismo, a tejos pasados, por decirlo de alguna manera, porque al final esto es lo que pasa, la realidad nos golpea.
Oiga, uno de los temas que aparecía también dentro de las comisiones era lo que hacía, la consulta que hacía el convencional, que la rendición de cuentas. A todos nos interesa eso, la cantidad de millones que se le había otorgado, tal como dice usted, a esta consulta indígena versus lo que se había gastado. No se tenía claridad con respecto a cuántas platas se le habían pasado a las universidades. ¿Qué sucede ahí? Porque no es plata de los convencionales, es plata de todos los chilenos que está en juego ahí. Sí, yo creo que es muy importante poder transparentar estos gastos, poder ser responsables de la ciudadanía, porque, insisto, yo creo que si los chilenos hubiesen podido opinar en su momento respecto a esto y cuáles son las prioridades que se está dando la convención, yo creo que esto no habría sido lo más adecuado. Entonces, eso es un desafío bien grande que tiene la mesa directiva al día de hoy. Yo sé que es una labor compleja, pero yo creo que las cosas no pueden quedar así en el aire. Tiene que darse la información certera, los productos entregados y también reconocer, también tener algo de autocrítica y reconocer responsabilidades cuando los procesos no resultan como debieran ser. Mire, el GC, lo que va apareciendo abajito, hace una pregunta que es bastante clara y quiero que usted sea muy sincera respondiendo eso. ¿Se escucha realmente a la gente? Vimos el otro día que una de las propuestas de las iniciativas Con mi plata no había sido rechazada y era la que había recibido mayor cantidad de firmas apoyándola. Entonces, ¿qué sucede con eso? Una de las cosas que yo critiqué mucho fue que se creara una ilusión de participación ciudadana. Yo hice mucha difusión en los territorios, ¿cierto? También en los medios de comunicación para que la gente participara en las iniciativas populares de norma. Yo creía en este mecanismo para que pudieran patrocinarlas, presentar, muchas personas me consultaron, etc. Y recuerdo que incluso una persona dijo, oye, yo presenté esta, había otras personas que mandaron correo respecto a temas de salud, otras respecto a temas de nuestros héroes patrios, ¿cierto? Y que se las declararon inadmisibles porque no era materia constitucional. Pero sí se declaró admisible, ¿cierto? La que decía cárcel para Piñera y que el artículo propuesto era que ningún presidente abuse de su pueblo y le declare la guerra. Ese es el artículo. Entonces uno dice, ¿cuál es el criterio? Y lo otro, que se entiende que no es vinculante el número de firmas, o sea, no porque una tenga más va a tener que ser aprobada sí o sí, pero falta esa apertura de mente para entender que tiene que llegarse a un equilibrio. Podrían haberse tomado ideas de las dos iniciativas, pero finalmente la mayoría eligieron la de la coordinadora No Más AFP, que se basa en un sistema de reparto, versus Con mi plata no, definitivamente se desechó. Entonces, lo mismo pasa con los famosos cabildos, ciudadanos, etcétera. ¿Dónde está el producto de eso? A nosotros hace algunos meses en Comisión de Justicia, ¿cierto? Nos fueron a informar sobre cuáles eran los resultados en general y eso fue. O sea, sí, a la gente le importa esto, pero no va más allá. Entonces, hay un momento en que uno dice, ¿para qué yo voy a llamar a la gente a que participe, que hagan cabildo, etcétera, si al final no son tomados en cuenta? Si al final siempre es la mayoría la que está ahí en el proceso y de todas formas igual son ellos los que deciden. Entonces, yo creo que lo que pasó con la iniciativa Con mi plata no, ahora la forma de que se rectifique el rumbo de la convención y se tome en cuenta lo que más de 60.000 personas patrocinaron con su firma de todos los sectores. O sea, no estamos hablando aquí que, que esa iniciativa es de derecha, es de todas las personas de manera transversal que ahora consagren la inexpropiabilidad de los fondos y que los cotizantes tienen el derecho de propiedad sobre lo que hay en sus cuentas de capitalización individual, porque la gente lo necesita. Si ya tenemos una convención, o sea, un proyecto de constitución que habla de todo, y probablemente después va a ser mucho más, ¿por qué no quieren dejar expreso eso? ¿Hay que dejar la puerta abierta? ¿Qué es lo que está pasando en eso? Y yo creo que una forma de escuchar a la ciudadanía sería dejarlo expreso, y eso todavía se puede hacer. Vamos a ver qué es el producto que sale de la Comisión de Derechos Fundamentales. Y otra de las aristas abordadas por la convención está la de medio ambiente, donde también ahí hubo un trabajo de un asesor. Fue específicamente el nieto de Salvador Allende, quien él abiertamente se declara allendista y chavista. Fue a defender el regreso de la propiedad del cobre y el litio a el pueblo chileno, era lo que decía, y se encargó además él como invitado de poder explicar varias de las dudas que presentaba el resto de los convencionales.
quiero invitarla a ver una nota que tenemos justamente para que la gente pueda entender de lo que estamos hablando y cuáles son los reales alcances de esta intervención. Nacionalización del cobre, no expropiación. Ese fue uno de los conceptos abordados por Pablo Sepúlveda Allende, nieto del expresidente de la República, Salvador Allende, en su intervención ante la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional, instancia en la que el médico allendista y chavista, tal como lo aclara en sus redes sociales, defendió la propuesta encabezada por Ivana Olivares. Respecto a las preguntas de indemnizaciones, primero, aquí estamos hablando de nacionalización, no de expropiación, que son conceptos jurídicos bien establecidos. Eso está bien explicado en el derecho internacional. Respecto a los tratados internacionales, se habla de que se indemnice en caso de expropiación, no de nacionalización. Es un derecho internacional que está considerado por la ONU, donde se establece el derecho de los pueblos, de los estados, de disponer de sus recursos nacionales y de sus territorios. Sepúlveda Allende se presentó como candidato a la convención, pero no recibió los votos necesarios para ser parte de esta, hecho que no lo limitó para apoyar una de las medidas que mezcla a medio ambiente con la economía y que ha sido duramente cuestionada por los distintos sectores debido al impacto que esto podría tener en nuestro país. El profesional de la salud se desempeñó en un programa médico en Venezuela que buscaba descongestionar las listas de espera de los centros más concurridos junto a otros especialistas cubanos, hecho que no tuvo buenos resultados. En Chile ha promovido la renacionalización del cobre y el litio. En Venezuela se relacionó de forma directa con Hugo Chávez, ya que mantuvo una relación amorosa con una de las hijas del presidente aludido. Oiga, convénzanos, por favor, a todos los que estamos esperando la nueva constitución y que tenemos que ir a votar, de que estas ideas son propias de los chilenos y chilenas y no vienen de otros países que realmente no les ha funcionado muy bien. A ver, la verdad me encantaría poder decirlo de esa manera, pero siendo objetiva dentro de lo que se ve, yo soy muy respetuosa de la democracia, de también las personas con quienes deciden trabajar. Si este señor trabajó como asesor y bueno, él defendió la propuesta, por algo será, yo creo que los hechos hablan por sí solos. Entonces ahí entra la duda y uno dice, ¿quién es el que está trabajando y poniendo sus ideas detrás? ¿El convencional o los asesores con planes traídos desde fuera? Entonces acá uno ve una especie de mezcla entre estos otros procesos constitucionales que para qué estamos con cosas, no han funcionado bien. Venezuela no es un ejemplo a seguir. Entonces se está tratando de experimentar con Chile en base a estas ideologías, estos sesgos que vienen de distintos lugares, ¿cierto? Que hay gente que está muy cerrada en eso y finalmente no sabemos lo que va a pasar. Entonces yo no puedo decir que esto venga de la gente. Hay muchas personas sí que dicen, ok, nacionalicemos, pero no es tan fácil como llegar y decirlo. Incluso se ha propuesto en la comisión caducar todas las concesiones administrativas, ¿cierto? Sin indemnizaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esta comisión de medio ambiente y modelo económico es súper polémica. La mayoría de los convencionales que están ahí, o varios de ellos, tienen ideas bastante radicales. Y bueno, por supuesto también a los pueblos originarios se les da un estatus de privilegio porque ellos sí pueden administrar los bienes naturales, los bienes comunes, ¿cierto? Ellos sí tendrían un estatuto de propiedad sobre otras personas que no lo pueden tener. Pero más allá de eso, yo creo que acá hay un mensaje de moderación hacia el trabajo que se está haciendo en la convención y muchos convencionales. El país ya lo está dando de diversas maneras. Las encuestas, la aparición de los sectores más moderados de izquierda que dicen queremos cambio, pero no de esta manera, ¿cierto? Entonces, estas son señales y tenemos que poder verlas a tiempo. Porque para mí no sería alegre tener que trabajar para el rechazo, pero lamentablemente hay que ser responsable y hay que ver si el contenido es malo. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que va a pasar en nuestro país, que no nos convirtamos en un experimento solamente basado en ideologías que suenan bonito, pero que no sabemos qué va a suceder en la práctica. Uno de los términos que usted ha utilizado dentro de esta conversación, y también lo hemos visto en Bárbara Rebolledo, por ejemplo, la Tere Marinovich, es con respecto a que los acuerdos ya están cocinados desde antes, que es una cocina literalmente de la convención, y se suma a lo que dijo Stingo en un programa donde él dijo,
los que toman las decisiones somos los elegidos por el pueblo, no recuerdo las palabras textuales, pero lo que representaba. Y los de derecha tienen que mirar nada más porque los del pueblo somos los que tomamos las decisiones. ¿A qué hace referencia? ¿Está todo cocinado? Sí, a ver, yo soy, como señalaba recién, yo soy respetuosa de la democracia. Ellos son mayoría, tienen los 2/3 para poder decidir. Ok, está bien, uno es como en el curso, uno se junta con los compañeros, ¿cierto?, que se lleva bien y hace grupo con ellos, pero lo que yo creo que es más molesto es que tengan ese discurso de que esto es producto de grandes acuerdos, porque no es así. Son los acuerdos de ellos, y está bien, son mayoría, pero perdóname, no nos vendan la pomada de que acá participamos todos. Y además que esos acuerdos, al final, la ciudadanía no sabe cuál es la génesis de ellos, porque es lo que comentábamos. En mi comisión yo publiqué un tuit respecto a lo que pasó cuando ya teníamos el informe de las iniciativas aprobadas en general, ¿cierto? Después venían las indicaciones que se tenían que realizar, que las indicaciones buscan perfeccionar, ¿cierto?, modificar algo, sustituir, añadir. Entonces se juntaron todos los colectivos de izquierda, incluyeron incluso a los socialistas, que los tenían un poquito apartados, pero se juntaron todos la noche anterior, e incluso un convencional lo subió a su red y dijo, acá estamos trabajando las indicaciones. Entonces estaban todos, menos la derecha, que bueno, está bien, son sus reuniones privadas, pueden hacerlo, pero después ya al otro día llegan incluso con sustitutivas completas de un artículo, y eso en ningún momento se discutió, porque obviamente se permite por reglamento y es un poco un abuso del sistema. Como digo, pueden hacerlo, pero no vengan a decir que es una constitución de todos, porque hasta tienen su WhatsApp propio, que también está bien, y ahí se ponen de acuerdo cómo van a votar y todo. Entonces al final las votaciones son de adorno nomás, por lo menos para nosotros, excepto en ciertos temas, en las comisiones, pero así se funciona. Y efectivamente está todo cocinado. Hay otras cosas que incluso son mucho más grotescas, como lo que pasó en la Comisión de Derechos Humanos, donde suspendieron la sesión por problemas técnicos y después aparecieron con una indicación amistosa nueva que salió de la nada y la aprobaron. Oye, a ver, lo que me está diciendo es bastante grave, porque cuando se da la opción de poder arreglar algo de lo que está dentro de ese artículo, las observaciones, ¿cierto?, es por alguna palabra que pueda prestarse ambigüedades, algún concepto que no está siendo bien abordado. Pero me está diciendo que presentan completa la indicación que hay una reformulación y que esa no se vota. Entonces ya encontraron el truco, ya encontraron la maña dentro del sistema. O sea, sí, se vota, pero no se discute en profundidad respecto a ella. Por ejemplo, lo que pasa en el Pleno o también en comisiones. Por ejemplo, Derechos Fundamentales no ha tenido tiempo porque no les da, entonces no discuten muchas veces las indicaciones. Entonces aparece un texto completamente nuevo e incluso distinto al que venía originalmente, que no fue objeto de debate, ¿cierto?, de análisis en su génesis, etc. Y eso sucede porque de esa manera ellos llegan a los acuerdos. Al principio, ¿cierto?, viene de todas partes, hacen como ya, y después, ya, ahora pongámonos de acuerdo en el texto definitivo que todos queremos. Convencional, ¿qué es lo que se nos viene ahora en el calendario de aquí para adelante? ¿Qué es lo que le queda todavía a la convención? ¿Cuándo vamos a tener la votación de salida? ¿Qué es lo que tenemos que estar esperando los chilenos y chilenas? Bueno, ahora estamos con el trabajo en paralelo de las comisiones, porque nosotros en justicia estamos bien adelantados, porque bueno, el tema es más homogéneo un poco para nosotros, somos casi todos abogados, entonces, y tampoco es tanta la carga, pero las otras comisiones, por ejemplo, derechos fundamentales, todavía les faltan muchas cosas que aprobar internamente para después sacar los informes que van al pleno. Entonces estamos en paralelo sesionando las comisiones y los plenos deliberativos, en los cuales vamos votando los informes que salen de cada comisión. ¿Y qué es lo que ha estado pasando? Que todos esos informes en su gran parte se devuelven a la comisión, ¿cierto?, para que haga una nueva propuesta. Entonces, nosotros tenemos plazo para que estén, según cronograma, estén funcionando las comisiones más o menos hasta finales de abril, si no me equivoco. Después de eso ya empezaría cuando ya esté todo votado en el pleno, en este borrador, ¿cierto?, esto pasa a una comisión que se llama de armonización, que va a estar compuesta por 40 convencionales que ingresan a ella con patrocinios de los otros convencionales, ¿cierto?, para que ordenen esto, le den coherencia, ¿cierto?, y ellos presentan el proyecto, que esto ya debería ser más o menos en junio. Y tenemos el plebiscito de salida, después que se le entrega el 4 de julio al presidente el proyecto, el plebiscito de salida ya tiene fecha para el 4 de septiembre,
Recordemos que es con voto obligatorio para todos los mayores de 18 años. Y bueno, y también aprovechando de pasar el dato, si alguien quiere cambiarse de su domicilio electoral, porque acuérdense que es obligatorio, está habilitado el sistema solo hasta el 13 de abril. Entonces eso es lo que se nos viene, tenemos que estar muy atentos. Con respecto a todos los procesos, bueno, se desechó la idea de que también fueran jóvenes menores de los 18 años que pudieran votar. Para el plebiscito de salida sí, se desechó porque eso requería un cambio constitucional a la que tenemos vigente y obviamente esto no se dio en el Congreso, así como también, no sé si se acuerda de lo que querían hacerlo, esta formulita para saltarse los 2/3 de los plebiscitos dirimente, de lo claro, que no llegara a 2/3, pero sí la mayoría se fuera a plebiscito dirimente. Nosotros dijimos, oye, ¿qué estamos haciendo si nosotros no podemos cambiar la regla y no podemos obligar a los otros poderes del Estado? ¿Qué pasó? Elecciones parlamentarias. No hay mayorías grandes de izquierda, el Senado sabemos que está 50 y 50, entonces hasta ahí llegó la idea, pues. Y yo creo que también fue un freno, o sea, oye, nosotros somos la Convención Constitucional, pero no le podemos dar órdenes al Congreso. Entonces, hasta ahí quedó esa parte, pero respecto al proyecto de la nueva Constitución, sí se está buscando que sea un voto obligatorio para los mayores de 18 y un voto voluntario para los jóvenes de 16 y 17 años. Probablemente eso vaya a quedar en el proyecto de nueva Constitución. Iría de la mano también con otras reformas, me imagino yo, con el área legal, que tengan que responder como adultos frente al sistema, porque se están tomando decisiones de adultos. No va de la mano con eso. No va de la mano con eso. Yo no estoy de acuerdo, creo que no es óptimo que tengamos voto de jóvenes de 16 años, sobre todo que tampoco estamos hablando que acá la formación cívica en general sea buena. Entonces, como dice usted, también hay muchas voces que dicen, oye, pero ¿cómo no pueden casarse, no pueden tener licencia de conducir, no pueden comprar alcohol, pero pueden votar? Claro. Entonces, eso es algo que yo creo que tampoco es una cosa que vaya a mejorar la democracia en nuestro país. Sí, otras cosas, como por ejemplo incorporar mecanismos de democracia directa con los que yo estoy de acuerdo, como la iniciativa popular de ley, por ejemplo, y obviamente con requisitos, con quórum, etcétera. Pero hay otras cosas que no responden de repente tanto a la racionalidad o a lo que la mayoría de los chilenos piensa con reparos, como por ejemplo el que usted nos comentaba. Convencional. La última pregunta, porque el tiempo se nos fue volando, ¿ah? Claro, si le queda algún tema en el tintero, podemos aprovechar los minutos. Pero quiero que me conteste con mucha honestidad. Le he sentido bastante honesta respecto a la entrevista en este momento. ¿Será la Constitución que vamos a votar, por el borrador porque vamos a votar, representativa de todos los chilenos y chilenas finalmente? Entendiendo que todavía este no es el borrador definitivo, que aún falta mucho, pero como va la cosa hasta el momento, para que no piensen que soy irresponsable, con lo que hay hasta el momento, como se está desarrollando, yo creo que no está siendo representativa. Y no porque yo quiera decir, es que la derecha estamos siendo excluidos. No es por eso, porque creo que a los convencionales, a muchos les falta salir de las cuatro paredes y les falta abrirse un poquito más a ver lo que está pasando en la realidad y salir de esa ideología que está tan instalada. Por eso yo creo que hasta el momento esta Constitución lamentablemente no va a ser representativa. Tengo la esperanza de que mejore, porque yo estoy trabajando para que salga un buen producto. Pero yo creo que a la hora de votar, cuando ya tengamos el proyecto final, vamos a tener que hacer un análisis crítico y objetivo. Patricia Labra, últimos segundos nos quedan, por favor. Mire esa cámara que es la suya y dígale a toda la gente que nos está viendo en la casa si es que se nos quedó algún tema, alguna sugerencia, alguna observación con respecto al trabajo que se ha desarrollado en la convención hasta el momento. Bueno, primero que todo, darle las gracias también a ustedes por esta oportunidad, esta entrevista. Yo creo que fue muy práctica también para todos los televidentes y recordarle a las personas que tenemos el plebiscito de salida el 4 de septiembre, obligatorio. Tienen hasta el 13 de abril para cambiar su domicilio electoral en el CERVEL. Y lo más importante, porque algunas personas me han criticado, me dice, no, es que usted no hace un análisis político, usted informa como si fuera periodista en sus redes. Es que ahí está la cosa, la gente tiene que formarse su opinión. Yo puedo opinar de muchas cosas, pero si les damos la información pura y dura, así como ese texto que tiene usted ahí la gente va a poder decidir bien. Así que los invito a eso, a seguirse informando, a preguntar a sus convencionales, ¿cierto? También a sus parlamentarios para ver qué opinan, porque ojo que el Congreso también va a tener mucho que decir después de este proceso.
y seguirlo de cerca porque es la única forma de que podamos tener una votación responsable en el plebiscito de salida. Oiga, convencional, le quiero agradecer su buena voluntad, su tiempo además, ya es bastante tarde, la está acompañando parte de su equipo asesor también, agradecerle la sinceridad por sobre todas las cosas, invitar a la gente a que pueda descargar toda esta información, está en la página de la convención, es gratuita, ustedes la pueden imprimir, la pueden cargar en su teléfono celular. Bueno, yo se los dije, un día y varias veces lo he dicho lo mismo. No puede ser que usted en la casa sepa más con respecto a los personajes de la teleserie o lo que le pasó a un vecino o vecina y no sepa lo que está aquí, condensado en la Convención Constitucional. Muchas gracias nuevamente y ustedes quedan invitados a seguir en la compañía de la mejor televisión del Maule Sur. ¿Dónde más? En Canal 30 Multicom. Nos volvemos a reencontrar mañana. Que descansen.